Bueno, y a mí aquí me encuentro en el parque principal de Florida Blanca, aquí en el departamento de Santander. Este es el parque principal. Aquí están las oficinas de gobierno, alcaldía, más arribita está la fiscalía y bueno, todo lo que es el sector de la parte céntrica aquí del parque principal. No recuerdo el nombre, no lo sé, pero tiene que estar por acá, está escrito en alguna parte. Y hay otros parques, desde luego, pero ya no tan importantes. Allá enfrente está el Palacio Municipal, o sea, la alcaldía. Ahí está. Y ese edificio de lado, ahí, amarillo, allá es un ancianato. Es un ancianato que ya ha funcionado hace rato ahí. Y este es el parque adornado con esculturas y con otros elementos que han colocado allí. Bueno, sabrosos los parques en los pueblos porque tiene las personas, todo el mundo, los turistas también tenemos la oportunidad de ir y descansar y pasear y tomarnos un café, hablar con el amigo, hablar de negocios, hablar de todo. Bueno, es delicioso. A mí me gustan los parques ahí. Las esculturas de las personas de la época que fueron importantes y aún siguen siendo importantes en la historia. Voy a hacerme un viaje allí como trabajador de la cultura, pues me corresponde también hacerlo, ir a visitar la Casa de la Cultura Piedra del Sol, que es aquí donde estoy llegando, en la sede Paragüitas. La Casa de la Cultura Piedra del Sol tiene dos sedes, una en el centro de la ciudad, de Florida Blanca, Santander. Estamos aquí en Colombia, por supuesto, y esta que es la sede Paragüitas, que es campestre. Aquí es donde casi más que se maneja de todo, pues están las oficinas, están todas las cosas y es muy elegante. Esto es aquí contiguo al Jardín Botánico de Eloy Valenzuela. Ahí se ve, esa es la tarima de espectáculos, de orquestas, de grupos y el auditorio para el público es este patio grande aquí, al aire libre, sabroso. Esta es la Casa de la Cultura, este es el museo. Esta es la exposición que se hizo en noviembre del 2024 sobre música, fue la exposición. Entonces aquí están las obras, incluyendo la mía, esta es. Voy a hablar con el director de la Casa de la Cultura, esta es la oficina. Estoy en la oficina del doctor Oliverio Solano Cala, que es el director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, sede Paragüitas. Doctor, buenas tardes. Quiero que me cuente sobre su gestión aquí en su despacho. Cordial saludo, Miguel. Gracias, doctor. Agradezco esta deferencia que tiene conmigo y agradezco a mi alcalde, José Fernando Sánchez, por haberme dado la posibilidad de ser el director de esta institución. Ya llevamos 14 meses. Bienvenido a mi canal Anamichu 49. Muchas gracias, Miguel. Complacido de estar en su canal, de sus miles y miles de seguidores en todo el mundo. Ojalá
que nos reporten su sintonía, desde donde nos están viendo. Miguel, quiero reiterarle a todos que hemos tenido ya en anteriores ocasiones contacto con este importante maestro, y quiero felicitarlo porque precisamente el año pasado, en el concurso donde seleccionábamos la imagen de promoción del Festival de Duetos Hermanos Martínez, Festival Nacional, ¿no?, de duetos, su obra fue premiada en el segundo puesto. Qué obra tan importante, y por tal razón quedó aquí expuesta permanentemente en la Casa de la Cultura. Continúe con ese trabajo, apreciado maestro, y este año ojalá también lo invito a que vuelva a participar. ¿Qué les queremos contar a nuestros apreciados seguidores de estas redes, de estos medios de comunicación? Nos hemos enfocado en 3 grandes aspectos. 1, dar a conocer nuestras fortalezas, nuestra riqueza patrimonial, tanto casas emblemáticas, esculturas y el Museo Guan, que está dispuesto para que nos sigan visitando, para que sigan conociendo. En una segunda participación tuvimos el tema de la divulgación cultural y artística, esta enfocada con el talento florideño hacia las familias florideñas, más de teatro, danzas, Paricolor, que por primera vez se hizo el Festival del Paricolor para resaltar ese importante componente patrimonial que constituyen las chirosas, los grupos de matachines que alegran y nos han alegrado la vida a los florideños. Pero además estuvimos con importantes temas como el Festival de Duetos Hermanos Martínez, el Festival de Música Campesina, que le dio la vuelta a todo nuestro sector de la ruralidad florideña, y rematamos el día del cumpleaños de nuestra ciudad con cerca de 15.000 florideños en el parque principal. Eventos que colocaron en la palestra el talento, reitero, de nuestros florideños. Y el tercer componente, que es el componente formativo. Atendimos a más de 20.000 ciudadanos florideños en los diferentes talleres formativos de música, también teatro, danzas, artes plásticas, manualidades, en fin, con los florideños que tienen ese querer de conocer, de avanzar sus actitudes, sus capacidades artísticas para colocarlas al servicio también de la comunidad florideña. Ese ha sido en términos generales el cuadro general de acciones de nuestra Casa de la Cultura. Doctor, me enteré que el Parque Recreacional El Lago vuelve a abrir sus puertas, creo que faltan unos meses. Desde el punto de vista cultural, ¿va a haber allá algo especial? Por ejemplo, algún salón para artistas o presentaciones en cualquier de las áreas. Por supuesto que sí. No, corrijo, Miguel, no va a ser en un par de meses. En un par de meses se abre la licitación seguramente e inicia la reconstrucción, por no decirlo construcción, porque eso hay que reformarlo totalmente. Es un tema que maneja a propiedad nuestro alcalde y maneja con todos los lujos de detalles el secretario de Infraestructura. Pero referente al parque, una vez y con todo el esfuerzo garantizaremos que haya un gran componente cultural, especialmente un sitio donde permanentemente tengamos muestras artísticas para deleite de los florideños y de nuestros visitantes. Muy bien, doctor. Y según su agenda para este año 2025, ¿hay algo, aparte pues de lo que ya se ha nombrado? Continuaremos con los grandes festivales. Estamos en este momento en el Festival Artístico y Cultural en cada una de las comunas de Florida Blanca. Son 10 eventos que vamos a realizar. Ya vamos este domingo 9 de marzo para el segundo evento en el Parque La Familia. Luego estaremos en Molinos Bajos, estaremos en El Reposo, Villabel, la González Chaparro, Bucarica, en fin. En cada comuna un evento con todas las muestras culturales de nuestra Casa de la Cultura.
Vendrá luego el Festival de Música Campesina con un componente muy importante. Va para la 28ª versión del Festival Municipal de Música Campesina. Ahora, este año también tendremos, adicional a ello, el primer evento nacional de música campesina en Florida Blanca y seguramente en Santander. La feria en el mes de noviembre, con todos los componentes culturales como se hizo el año pasado, talleres de artes plásticas, eventos permanentes de shows en los diferentes sectores, promoción de nuestra biblioteca, con miras a promocionar la lectura, incentivar a los jóvenes, niños y adultos al buen hábito de la lectura. Tendremos actividades tanto en esta casa como en la Casa Piedra del Sol, donde queda nuestra biblioteca. De la mano de los presidentes de juntas de acción comunal, vamos a descentralizar los talleres formativos. En cada sector llegaremos con la presencia de la Casa de la Cultura. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Seguramente que quedan muchas cosas por hablar, que en otra oportunidad tendremos esa dicha. Claro que sí, Miguel. Esta es una Casa de la Cultura de puertas abiertas, pero no es solamente la Casa Paragüitas, es la cultura en los sectores florideños. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, y después de la charla con el director, este es el Museo Guane, con elementos y hallazgos que se ha hecho sobre Guane. Es porque es el nombre del grupo indígena que vivió en Santander, uno de los grupos, porque hubo otros. Por ejemplo, aquí cercano, en Barranca Bermeja, ya era otro, el de acá, creo que el cacique Bucarica o Bucaricas, algo así. El de Barranca Bermeja era Pipatón, y así, ¿no? Allá eran los yariguíes, creo que. Y bueno, este es las piezas, las diferentes piezas, el armamento, algunas cosas, las piedras donde ellos molían el maíz, molían con piedra. Y bueno, este es parte del museo. Allá está la tarima de espectáculos otra vez. Y voy a hablar con el director de música. Esta es una de las salas de música, ahí se ve. Por ahí hay algunos alumnos que están practicando al aire libre. Y sabroso, aquí ya es delicioso estar aquí. Yo vengo con frecuencia. Ahí está el director del grupo, no el director de música, sino del grupo. Y aquí abajo es el salón de dibujo y pintura. Voy a hablar en un momento con el hombre Ramiro, que es el director de música. Don Ramiro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a mi canal Anamichú 49. Hola a toda la gente de Anamichú, muchas gracias por esta invitación que me están haciendo. Bueno, quiero que nos hable de lo que usted maneja aquí, que es la música. Cuénteme sobre todo del festival y bueno, y tantas cosas que hacen. Bueno, en este momento estamos en los que es las inscripciones para los diferentes talleres de formación musical, tanto en áreas de música, danza, teatro, todos los instrumentos musicales, pintura, escultura, todo lo que ofrece la Casa de la Cultura. Estamos en inscripciones para ya dar inicio, de hecho ya varios profesores ya dieron inicio a los talleres de formación artística que se desarrollan aquí todos los años en esta Casa de la Cultura que es una de las mejores del país, y siguiendo los lineamientos del alcalde de Florida Blanca, el doctor José Fernando Sánchez Carvajal. La Casa de la Cultura en este momento maneja el Festival de Duetos Hermanos Martínez y maneja el Festival de Música Campesina directamente desde la dirección de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, y entonces por eso estamos invitándolos también a que participen en estos dos grandes festivales. Claro, don Ramiro, muy amable por sus declaraciones. Bueno, muchas gracias. Y hoy, aquí en la sede de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, de la sede de Paragüitas, me encuentro con un personaje aquí de Florida Blanca, es don Gerardo Castro, quien es periodista y escritor, y vamos a hablar un poco sobre Florida Blanca. Don Gerardo, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo me le gusto, Miguel? Bueno, don Gerardo, cuénteme algo de Florida Blanca.
Lo primero es una lucha que hemos venido teniendo respecto a la identidad florideña, porque este es un municipio sui generis, porque aquí encontramos personas residentes provenientes de las diferentes provincias del departamento y a su vez de diferentes ciudades del país. Es muy común preguntarse por qué Florida Blanca se llama Florida Blanca. En un trabajo hecho por una corporación sociocultural de 97 personas que se les hizo la pregunta, incluyendo empresarios, comerciantes, educadores, solo 2 personas respondieron afirmativamente. Florida Blanca se llama Florida Blanca en homenaje a José Antonio Moñino y Redondo, quien fue el conde de Florida Blanca. El conde de Florida Blanca. Florida Blanca era un viñorio de Murcia, en España. Este señor José Antonio Moñino fue un brillante funcionario de la administración local de la época con el rey Felipe VII, era su hombre de confianza. Y tuvo ese título honorario que se lo dio el rey. Cuando acá esto pertenecía al cantón de Girón, lo que hoy día llamamos Florida Blanca, se denominaba el Valle de la Mano del Negro. Y sobre eso, por supuesto que hay una historia sobre un negro, Juan, que mató a su amo, quien también se llamaba Juan, inclusive el juez también se llamó Juan. Ese proceso está en el Archivo de Indias, en España. ¡Oh, qué interesante! Y por orden del juez fue sentenciado a muerte el esclavo, ordenado cortarle su brazo y exponerlo en sitio público a modo de escarmiento. Escarmiento. Ah, caramba. ¿Sí? Y por eso se le pasó a llamar la mano del negro, porque el común de las personas que venían, que transitaban, que nos vemos en la mano del negro, que el domingo cuando iba para misa me encontré con fulano en la mano del negro y se pasó a convertir y a denominar el Valle de la Mano del Negro. Ajá. Hay documentos históricos, sí, por supuesto, que lo afirman de esa manera. Ya es para el 7 de noviembre de 1817, cuando hay un acto administrativo que erige en parroquia y se denomina Florida Blanca en homenaje a José Antonio Moñino y Redondo. Sí. Para aquella época, esto pues era cultivo sobre todo de tabaco, por supuesto de caña, biches, y durante muchísimos años Florida Blanca era un pueblito. Apenas en la década ya de los 80, de los 90, cuando aparte de los años 60 es que ya se empieza a desarrollar. Hoy día tenemos a más de 300.000 habitantes en este municipio. Claro. Y a su vez, inclusive en este momento también se ha venido teorizando sobre la creación del distrito metropolitano, o sea, piense, acabar el área metropolitana como tal y que Florida, Piedecuesta, Bucaramanga, Girón, a su vez anexando a Lebrija, se pasa a convertir en el distrito metropolitano. Sobre eso van a comenzar a haber unos debates y llegaremos a ver a qué conclusión se termina. Don Gerardo, eso, es decir, afecta en algo lo que es el área metropolitana como la conocemos, o, es decir, lo entiendo como cuando el hijo se va de la casa, ¿es algo así, parecido? Eso tiene unas características políticas y económicas, por supuesto, la creación de los distritos. Primero porque va a tener una injerencia mayor económicamente el presupuesto nacional, porque el distrito. A su vez, pues quedaría un solo consejo municipal. ¿Sí? Para los municipios, para los 4 municipios. Para los 5, incluyendo Lebrija, un solo consejo municipal y habría pues un solo alcalde mayor. ¿Sí? Ya esto, Florida, Piedecuesta tuviesen alcaldes menores, una sola contraloría,
para los 5 municipios, y eso pues implicaría totalmente un cambio, por supuesto. Sí. ¿Sí? Que es bueno que se haga el debate y que se escuchen los pros y los contras. Eso inclusive lo está promocionando el periódico al cual yo pertenezco, que es el periódico Ciudad Florida. En este momento casualmente se está proyectando para hacer un foro sobre el tema, porque el mundo va evolucionando. Sí, El claro. mundo va evolucionando. Así como esto era un pueblito en su época, aquí estamos en la Casa de la Cultura Piedra del Sol, Casa Paragüitas. Esto perteneció originalmente a la Colombiana de Tabaco. Todo este predio, incluyendo el jardín botánico, y de aquí hacia arriba hasta donde llamamos Centro Comercial Paragüitas, todo esto era cultivo de tabaco. Aquí era la residencia, en esta bonita casa que tenemos acá, la residencia del gerente de la empresa colombiana de tabaco. Y a su vez era un sitio social de la alta alcurnia santanderiana, ¿sí? Era, digamos, la finca del Club del Comercio. Claro. La señorita Santander se elegía aquí. Aquí tenemos una capilla, una capillita. Los matrimonios que llaman de la Highlight se celebraban acá. Sí, no, esto era algo de alcurnia. Hubo un alcalde de Floridablanca que fue Jairo Eduardo Ulloa Cadena, que en su momento hizo un acuerdo con los constructores que debían dineros por concepto de áreas de cesión, le debían al municipio. Entonces hubo un cruce de cuentas porque este predio estaba en venta y el alcalde consideró que a cambio que lo comprara en particular para hacer aquí una urbanización, lo adquirió la alcaldía de Floridablanca. Y en las escrituras está contemplado que su único uso es para el efecto cultural. Cultural, claro. Una pregunta, don Gerardo. ¿Por qué Floridablanca y no Florida solamente? Porque el conde, José Antonio Moñino, era conde de Floridablanca. Sin embargo, debemos tener en cuenta que originalmente para aquella época de los principios de los años 1800, cuando esto se empieza a poblar ya como pueblo, ¿sí? Las primeras casas, en fin, los residentes, pues que eran indígenas, esclavos, inclusive aún en la época, se les dificultaba pronunciar la palabra Floridablanca y la práctica se fue dando en decir Florida. Muchas veces y en la mayor de las partes ni siquiera con la D, sino Florida. Que hoy todavía se sigue utilizando. Al punto que, claro, durante todos los tiempos, digamos el caso de los buses urbanos, Florida, Bucaramanga, dice Florida. A eso apuntaba mi pregunta. Cuando uno está en el centro de Bucaramanga o por acá en otro sector y viene para Floridablanca, le pregunta uno al taxista o al carro, al que vaya ahí, bueno, ¿para dónde va? Para Florida. Y yo, y respetuosamente lo digo, le he dicho a la persona, Floridablanca, ¿cierto? Sí, voy para Florida. Entonces yo a un señor le dije, ¿pero es Floridablanca? Sí, señor, para allá vamos. Es que tengo un amigo que lamentablemente hace rato que yo no me veo con él, José Obdulio, que él, ¿usted se acuerda de él o no? Él fue secretario del Consejo Municipal aquí, el tolimense. Sí. Bueno, y él tenía un periódico que llamaba el Floridablanqueño. Entonces le lancé esa pregunta. Entonces él me decía, es que esto no es Florida, esto es Floridablanca. Y aquí tenemos que decirlo así. Yo le decía, ¿usted nació aquí? No, yo soy tolimense, bueno, pero amo mucho esta tierra. Le interrumpo ahí, por supuesto. Y que ojalá esté en el cielo. Porque Obdulio murió. Ah, él murió. Murió ahora a fines del año pasado. Ay, ¿qué va a ser? Sí, fue secretario del Consejo, fue dirigente político. Por supuesto, con él tuvimos controversias en cuanto al gentilicio. El gentilicio. ¿Por qué? Porque la única verdad verdadera es que nosotros hemos sido florideños. Ajá. Somos florideños y seremos florideños.
Pero eso dicen en el Valle del Cauca. Jorge, es que no importa, es que no hay... Cuando Jorge Obdulio inicia ese proceso, siendo secretario del Consejo, inclusive un atrevimiento de pretender que se aprobara un acuerdo municipal a través del cual se estableciera que el gentilicio de Floridablanca o de los residentes en Floridablanca fuese floridablanqueño. Era algo de protagonismo por parte de él. Para aquella época, siendo alcalde, Juan Giovanni González Mejía, ¿sí?, acudimos a la Academia de la Lengua, ¿sí?, para concluir. Los gentilicios son expresiones de hecho, mas no de derecho. Quiere decir, ni los consejos municipales, ni las asambleas, ni el Congreso de la República, ni los alcaldes, ni los gobernadores están facultados para establecer que el gentilicio de este pueblo, de este municipio, de esta ciudad es tal, por decreto, por acuerdo. No, cometerían un error jurídico. Le decía yo a Jorge Obdulio, ¿sí?, ese cuentico de que es que Floridablanca es una palabra compuesta, porque es que Florida y Blanca, entonces no podemos ser florideños, somos floridablanqueños. Le dije, no, eso no tiene, eso es insulso. Entonces, ¿qué tal que yo le comparta su argumento? Tendríamos que concluir que Bucaramanga, que toda la vida se han llamado bumangueses. Entonces aparece un loco allá a decirles, y en pleno consejo municipal y a los políticos dirigentes a la Cámara de Comercio, mire, de ahora en adelante Bucaramanga es una palabra compuesta, entonces de hoy en adelante ustedes no son bumangueses, ustedes son bucaramangueños. Eso es ridículo, eso no me pongan esas cosas. Claro. Conclusión, somos florideños. ¿Qué tiene que ver Eloy Valenzuela con Floridablanca o con Florida? ¿Tiene que ver algo o no? Porque el jardín se llama así, Eloy Valenzuela. Sí. O sea, hay que comprenderle la época aquella de finales de los años 1700. La familia Valenzuela es una familia poderosa de la época, ¿sí? Los Martínez Villalba, los Puyana de la época, los Galdefamires de la época. Ellos eran dueños de muchas propiedades acá en lo que hoy día llamamos Floridablanca, que se llamaba la Mano del Negro, y que a su vez el área que ellos les pertenecía a esa familia era denominada Hacienda La Palmita, inmensamente grande. Ellos fueron los que aportaron predios para la construcción de la Turena, que es la de las monjas, a su vez el seminario. Eso fue la familia Valenzuela. Entre ellos está el padre Eloy Valenzuela. Ellos, los Valenzuela, siempre quisieron entrar al gobierno. El gobierno era en Girón, porque era donde estaba el oro, y allí se explotaba las minas, y allí era donde estaba el gobierno de la región. Más que Bucaramanga, era Girón donde se movía el aspecto político, gubernamental y económico. Ellos nunca les permitieron entrar. Aquí ocurrió también hace unos años en Floridablanca con alguna persona que entonces siempre quería ser alcalde y veía que no podía, entonces empezó a inventar un cuento que a crear el distrito Cañaveral, el municipio Cañaveral, pensando que si él protagonizaba, entonces lo iban a elegir al otro. Lo hizo en La Cumbre también en su momento, que el municipio de La Cumbre, porque no lo dejan entrar aquí, o no es que no los dejen, sino que no tienen el poder político y los votos. Así pasó. Entonces el padre Eloy Valenzuela fue uno de los gestores con colonos del Valle de Río Frío para hacer la gestión ante la corona para que se erigiera una nueva parroquia, cosa que tuvo choque en Girón, porque Girón con sus voceros desde finales de los 1700 que presentaron la propuesta en Santa Fe fue atacada. ¿Por qué? Porque al crearse una nueva parroquia, que se denominaba administrativamente en la época, al crearse una nueva parroquia, a su vez
se les iban a disminuir ingresos. Entonces lo miraron desde el punto de vista económico, por eso no se quería que se creara. Sin embargo, la pelea pues, fue ganada. ¿Por qué? Porque estos colonos también influyeron directamente en España con el rey, sí, aprovechando que había fallecido José Antonio Moñino y Redondo, porque originalmente, cuenta la historia, estos colonos le pidieron al rey, como sabían que el rey lloró a José Antonio porque era su amigo y era su hombre de confianza, porque era el tipo, como podamos decir, el ministro de Hacienda, el que manejaba los recursos que llegaban de India, le propusieron para que el municipio se llamara, esta parroquia, se llamara José Antonio Moñino y Redondo. Es la lamboneada del rey, para que les autorizara para poder crear una nueva parroquia. Claro, entendido. Sin embargo, entonces le dieron la vuelta y quedó Florida Blanca de San Juan Nepomuceno, porque es que siempre había que meterle un santico por la injerencia de la Iglesia Católica. Pero a su vez, entonces, cuando alguien dice, y es a veces triste cuando no conocen la historia, inclusive jóvenes, estudiantes, hay una pregunta capciosa. ¿Quién fundó a Florida Blanca? Para allá iba yo. Es que Florida Blanca no la fundó nadie. Nadie, porque es que para la época habían dos figuras que eran las costumbristas, que era Fundación, por ejemplo, Santa Fe de Bogotá, cuando por orden de la corona envían a un señor llamado Jiménez de Quesada para que funde una nueva ciudad. Gonzalo Jiménez. Algo parecido ocurre cuando en lo que llamamos hoy día Bucaramanga, por orden de la corona, envían a Andrés Páez de Sotomayor. Entonces hay un acto administrativo a través del cual le dice el señor, vaya y funde una ciudad. Aquí no. Aquí no, aquí era la otra figura que era la más común, que se denominaba erección de parroquia, que era un acto administrativo, se dirige una nueva parroquia, pero esto no lo fundó nadie. Interesante ese apunte, porque es desconocido, por lo menos para mí es desconocido. Y yo vivo acá. Eso, y cuando anteriormente que usted hizo algo de que Florida Valle, que allá son florideños, que entonces nosotros, ¿y por qué no? Es que eso no tiene problema. Y pasa nada. Florida, Estados Unidos, ellos son florideños, los de esa región. Es que eso no hay ninguna ley que prohíba. Don Gerardo, otra preguntita. Cuénteme algo del señor Clausen, que está aquí en los predios de Florida, aquí arriba, lo que era pues la... Pues imagínese usted que don Peter Clausen, no me acordaba del viejo, sí, Christian Peter Clausen, danés de nacimiento. Yo había dicho que era alemán, pensé que era alemán. Ese es otro de los errores, que alemán no, inclusive para aquella época Dinamarca pertenecía a Estados Unidos. Ese señor llega a América, tan grande que es América, y escoge Colombia, porque viene con la mentalidad de montar una fábrica de cerveza, y con la plata. Tan grande que es Colombia y escoge Santander. Imaginen usted lo que es todo el departamento, y termina decidiendo por Florida Blanca y montando su fábrica de cerveza, La Esperanza, acá más arriba de Puente Rojo. Pero tuvo que haber algo para que escogiera esto viendo tantos sitios. Claro que hay una razón de peso que se llama agua. Claro. El agua y el conocimiento de causa, y con el equipo que él venía, se encuentran que en esta zona, lo que es esas montañas acá hacia arriba de Florida Blanca, el Cerro de la Judía, son dos aspectos, cantidad y calidad del agua. Y monta su factoría allí. Eso fue año 1886. Y empieza a funcionar su fábrica de cerveza, que eso fue para la época eso era impresionante, la cantidad de mano de obra que se necesitaba en Florida Blanca por las diferentes empresas que existían. Y observen, llegando a lo del agua, y para recalcar sobre ese aspecto tan importante, ¿sí? Cuando en la época eran
ya se autorizó la venta de cerveza, ya se legalizó y se pagaba impuestos. Pero el formalismo que ocurría en Colombia eran las guaraperías. Y en todos los pueblos había la guarapería. Inclusive hay algo que la gente todos los días habla de algo o lee. Sí, para hacer un paréntesis chiquito ahí. Las guaraperías, llegaba la policía, cuando eso no había que tener orden de allanamiento, entraban a las casas y partían los ures, porque era delito vender chicha y guarapo, delito, y se llevaban preso al señor, a la señora, mantenían en él. Entonces fue cuando se tomó una costumbre en Colombia, que era que las casas tenían solar por su generalidad, enterraban los ures en el solar, ¿sí? Fermentaban allí el guarapo, iban sacando y echaban en una olla, y en la entrada de la casa mantenían una olla con guarapo y unas cotumas, y ahí era donde lo vendían. En el solar le ponían una tabla encima al ure y le ponían un matero. Si llegaba la policía les botaba el que estaba en la olla, pero se salvaba el ure, ¿sí? Cuando arrancó una expresión, no sabemos dónde, cuándo, que eran los borrachitos de los pueblos, ya no, ellos no decían, vamos a la guarapería, o me encontré con fulano en la guarapería. No, decían en la olla, porque siempre había una olla y se sacaba de la... De ahí es que proviene la expresión de hoy día, donde venden droga, ¿sí? Llaman la olla. No, que eso hay muchas ollas, que allá hay una olla. Sí, de ahí nació y ahí viene la pelea, porque es un sitio donde reúnen viciosos, sí, los guaraperos son viciosos. Entonces, ¿a qué conllevó? Eso ocurrió durante muchísimos años, como ha venido ocurriendo con la droga, que eso nunca lo van a... El gobierno no es capaz de acabar eso. Entonces, ¿qué terminó haciendo el gobierno con lo de la chicha y el guarapo? Primero autorizan la fabricación de cerveza, luego, por ley de la República, se crea se da la oportunidad que cada departamento cree una fábrica de licores. Entonces, que el Estado tenga el monopolio. ¿Por qué? Porque había mucho aguardiente barzalero, que llamaban barzalero porque eran los barzales, claro, escondidos, donde lo hacían con alambique, y eso estaba trayendo muchos problemas de salud. Entonces, mejor que lo fabricara el mismo Estado, ¿sí? Cuando hubo esa ley, y llega aquí en los años, finales de los años 1920, llega, en el caso de Santander, el mayor número de diputados de la Asamblea Departamental eran de García Rovira. A ellos siempre les ha gustado la política. Entonces, aprovechando la ley, y como el gobierno nacional aportaba una plata y prestaba la asesoría, cuando eso había más que el Ministerio de Salud, o sea, se llamaba la higiene, ¿sí? La higiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los diputados aprueban para que se cree en Málaga la empresa licorera de Santander. El departamento compró el terreno. La nación hacía aporte para la construcción de la infraestructura y, por supuesto, mandaba el químico, los asesores. Cuando vienen esas personas de Bogotá y los llevan a Málaga, ¿sí? Ellos tienen una inquietud. ¿Por qué allá y por qué en Floridablanca hay una fábrica de cerveza? Entonces hicieron su averiguación, le hacen análisis a la calidad del agua en Málaga, vienen acá, hablan. Para el momento ya don Peter estaba en vida, pero ya al frente de la Clausen estaba don Giorgi, hijo de él, sí, Giorgi Clausen Cornejo. Entonces es él el que los atiende. No, ellos llegaron a la conclusión que vamos a montar eso en Málaga.
que mide la calidad del agua aquí y la cantidad. Total, se construyó aquí la empresa licorera de Santander. Sí. Con aguardiente Cumbre, que era el superior. Aguardiente superior, aguardiente común, ron búcaro. Ron búcaro. Es un ron exquisito, la ginebra de Santos, el anisado pichón. Y cuando todos esos cócteles que vendían, ahí era permanentemente descargando camiones con frutas, porque cuando eso no eran como hoy día químicos. Con químicos. La empresa licorera de Santander la quebraron los políticos santanderianos, robando, sacando camionados de licor, de cajas de licor de allí, una tarjetita, cuando eso no existía aquello del tráfico de influencias que llamamos hoy día. El gerente no daba abasto despachando no ventas, sino mandándole a que para el diputado fulano, para el concejal, que el parlamentario, que el senador que mandó pedir 20 cajas, y todos iban y las vendían en, me reservo el nombre, una licorera en Bucaramanga, ¿sí? Donde una señora les pagaba en efectivo a precio de huevo, pero ellos echaban la plata y ella era la distribuidora de la empresa licorera de Santander, comprando lo robado, ¿sí? Y se hizo multimillonaria con eso. Ya, eso da lástima. Claro. O sea, si traspasamos y salimos un poquito de lo de Florida Blanca, sí podemos concluir que Santander ha tenido una orfandad de liderazgo, de políticos. Yo creo que aquí el que podemos, me atrevo yo a recordar, que se le vio hacer por Santander fue a Rodolfo González García, tipo que movía y conseguía recursos, y casi todos los municipios de Santander hay un colegio que cuando él fue político, candidato presidencial, fue Contralor General de la República 2 veces, la Biblioteca Gabriel Turbay, una cantidad de obras que trajo para Santander. De resto, eso para y cuenta lo que han hecho daño. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Dado que la empresa licorera quiebra porque la llevaron a la quiebra, ¿sí? Lo que hicieron con Ferrocarriles Nacionales, lo llevaron a la quiebra, entonces eso queda allí muerto, sino que hubo alguien más vivo que los vivos, ¿sí? Y se apañó el nombre, porque jurídicamente podía hacerlo. Entonces registró el nombre Empresa Licorera de Santander como de él. ¡Ah, caramba! ¿Ve? Con el mismo logotipo y todo. ¿Por qué? Porque como esto era del Estado, después no tuvo quien lo vigilara. Entonces un particular se apodera del nombre, ¿sí? Y es cuando están en ese proceso, y a lo mejor ahora le venden, ese que se apoderó del nombre no se va a poner a fabricar aguardiente, montar una estructura de esas, no, le va a vender la marca, o se la alquila o se la presta, por decir, a la empresa licorera de Cundinamarca. Entonces la empresa licorera de Cundinamarca va a envasar el aguardiente superior, y por cada botella que vendan, entonces a este señor le dan una plata. Eso funciona así, lastimosamente. De que después tendremos que volver a sentarnos y charlar y tomarnos un café y seguir esta charla. Claro, cómo no, Miguel, con mucho gusto, mucho gusto, estamos a la orden. Y la idea también consiste en eso, en tratar como de contarle a la gente las verdades verdaderas, ¿sí? Sin adornos. Listo, don Gerardo, para nuestro canal Anamichú 49 ha sido un placer hablar con usted y nos volveremos a ver. Muy amable, Miguelito, que esté muy bien. Bueno, gracias.